la muerte de un hombre, digamos, Exacto. en Goya, y donde están implicados al menos 2 agentes de la policía de Corrientes, que con un patrullero, bueno, intentaron desarmarlo y lo chocaron varias veces, contó Belén, y Exacto. está en comunicación con nosotros para hablar un poquito acerca de este tema el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Alfredo Vallejos. Alfredo, ¿cómo estás? Eduardo, Carlos, Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, Alfredo, de las medidas que ha tomado el Ministerio, la Policía de Corrientes con estos efectivos policiales, ¿cuáles son? ¿Cómo está esto a esta hora de la mañana? Bueno, sí, hay 2 vías en relación a lo que es la investigación de este hecho. Uno tiene que ver con la justicia, como es lógico. La fiscal de Goya, María Eugenia Vallará, está a cargo. Y desde la policía se le ha remitido todas las actuaciones. Ella ha tomado algunas medidas en este sentido, entre ellas, lógicamente, como sucede en estos casos, cuando hay dudas respecto al accionar de algún efectivo de la policía, se aparta a la policía y se da intervención a las fuerzas federales para poder auxiliar en la investigación. También el día de ayer lo que ha hecho es secuestrar la camioneta en cuestión, que es la que actuó, y también alguna otra ha requerido el envío de todas las actuaciones, como dije al principio, cosa que se ha hecho. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la posibilidad se ha iniciado ya en días anteriores el sumario respectivo para tratar de determinar la responsabilidad de los efectivos que actuaron. Le solicité al responsable de Asuntos Internos, que depende directamente del Ministerio, que se hiciera presente en Goya a los efectos de tomar testimonio, recabar toda la información que va a servir lógicamente para nuestro sumario interno, pero también para la actuación que está llevando adelante la justicia. Bueno, y a partir de allí las medidas que hemos tomado son 2. Una es apartar de la fuerza a los 2 efectivos que estaban en el patrullero, un sargento primero y un cabo de la Policía de Corrientes. Y en el marco de las investigaciones y del sumario tenemos la posibilidad desde el punto de vista administrativo de ordenar el arresto hasta por 5 días, medida que también se ha tomado. ¿Y el resto de los que también actuó, porque hubo otro patrullero ahí en la zona de actuación, digamos? Sí, en realidad el trabajo que hace Asunto Interno es tomar todos los testimonios, analizar todo el material que tenemos para poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los efectivos. En principio, lo que hoy por hoy se está investigando es el accionar de 2 personas que estaban en el patrullero que uno ve en las imágenes, digamos, la camioneta. Lógicamente había otros efectivos y otra camioneta por cómo se fue dando, ¿no? Recordemos que esto se origina a partir de un llamado que recibe la policía a través del sistema 911, de cerca de las 3 de la mañana, donde una persona llama para denunciar que había un sujeto con 2 cuchillos en la vía pública, amenazando a los que pasaban por esa zona. A partir de allí se hace presente un primer patrullero, que es que al ver las características de la persona, que efectivamente tenía un cuchillo en cada mano, estamos hablando de cuchillos de importantes dimensiones como se puede ver en las imágenes, pide lógicamente refuerzo, porque lo primero que hay que hacer es cerrar la zona, ¿no?, para poder justamente evitar que otras personas pasen por el lugar con el riesgo que eso implica. Bueno, eso se hizo inmediatamente. Lógicamente no lo hace un solo patrullero, lo hacen varios, en principio 2, después se fueron sumando más efectivos. El sujeto, cuando ve esto, lo que hace es desplazarse hacia la cuadra siguiente, se para en una esquina, actúa de la misma manera. Inclusive en un momento, una cuestión que hay que determinar, un informe preliminar decía que uno de los cuchillos es arrojado a una pareja que pasa en una motocicleta. Aparentemente no hubo ningún daño, porque hasta ahora no tenemos datos de esa persona, pero es cierto que el episodio aparentemente se dio. Bueno, lo lógico hubiese sido contener la situación hasta la llegada de los grupos especiales que están equipados para poder hacer frente a esta situación. Pero bueno, como es lógico entender, ¿no?, en definitiva ahí se encuentra la policía ante la necesidad de, por un lado, de contener a esta persona, desarmarlo en la medida de lo posible, preservar la integridad de los transeúntes, preservar también la integridad
de los policías que actúan en el operativo, y ahí es donde está el punto en el que está hoy, digamos, en miras de la justicia y también de nuestra investigación, y es el hecho de haber de alguna manera arremetido contra esta persona con el patrullero, porque eso no está contemplado en el marco de ningún protocolo. Después habrá que ver cuál es la relación que hay entre ese accionar y el deceso. Si hay una relación causal o no, ¿no es cierto? Entonces eso lo va a tener que determinar la justicia a través de los estudios forenses correspondientes. Claro. Ministro, más allá del hecho puntual que sucedió en Goya, ¿cómo es un protocolo en una circunstancia de estas características? Bueno, como le decía, lo primero que hay que hacer en estas circunstancias es evaluar qué grado de riesgo tenemos, si un riesgo bajo, moderado o alto, y en función de eso tomar las medidas. Acá lógicamente encontrábamos ante un riesgo considerable, claro, porque se trata de un sujeto con 2 cuchillos en la vía pública. Entonces la primera medida que hay que tomar es la de vallar la zona, cerrar la zona para poder evitar, digamos, el riesgo para terceros. Pero está lógicamente el riesgo del accionar de cualquier policía, como se puede entender, con un sujeto que está fuera de sí, exaltado, y en estos casos la llegada de la policía, que tiene que darse sí o sí para poder resguardar el orden y preservar a terceros, lejos de calmar a una persona que se encuentra en esta situación, lo que termina, claro, es exaltándolo más, ¿no es cierto? Entonces, claro, es sin duda una situación pero muy compleja. Uno tiene el protocolo, lógicamente, pero no tiene forma de manejar la dinámica de los hechos en una situación como esta, ¿no? En cualquier caso no es atropellándolo, digamos, no, como se calma, por supuesto, no, eso lo dije al principio, no está contemplado eso en ningún... Ahora, Alfredo, viste que a vos te está tocando bailar con varias feas ya, ¿no? A propósito de, como se decía, allá lejos de esto, incluso este comentario ya hoy estaría haciendo en este instante, pero más allá del chascarrillo, digamos, te está tocando, te están tocando situaciones difíciles, donde se pone justamente en tensión, en discusión, la capacitación del personal policial, ¿no? Si bien es un tema sobre el que no podés cargar directamente vos, ¿qué evaluación haces al respecto? Bueno, situaciones como esta en realidad son muy complejas y se lo puede ver desde el punto de vista del accionar policial, pero recordemos que acá hay otras cuestiones que también deben ser contempladas. La cuestión de la salud mental, se viene discutiendo mucho el tema de la ley de la salud mental y cómo abordar determinadas circunstancias. Esto se dio en la vía pública, pero conocemos muchos casos y la policía ha actuado de hechos que se dan a veces en la vía pública y otra vez en domicilios, donde lamentablemente cuando hay una patología de base o a veces alguna cuestión derivada de consumo de sustancias, por ejemplo, conocemos y me ha tocado leer muchas veces el calvario porque pasan muchas familias, muchas madres que no tienen la forma de hacer frente a situaciones como esta, y involucra lógicamente por un lado la cuestión familiar, pero por otro lado también el Estado, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Nosotros teníamos hace algunas semanas una reunión con el ministro de Salud, con el ministro de Justicia, López de Simoni, para poder abordar lo que es el tratamiento de la cuestión de la salud mental. Nosotros tenemos un área en el Hospital San Francisco de Asís que depende del servicio penitenciario, pero tenemos estas cuestiones que deben ser abordadas de distintas aristas. Hay que darle una solución y no es una cuestión exclusiva de la Policía de Corrientes o de la provincia de Corrientes. Sabemos que es una cuestión de la salud mental, un tema que se discute. No, claro, pero la cuestión del protocolo, digamos, sí es una cuestión que atañe a la fuerza, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero yo como siempre digo, Pepe, la verdad es que trascienden los hechos en los cuales, obvio. Como es lógico, ¿no? Estas cuestiones. Pero hay otras situaciones en las que la policía actúa bien a pesar de todas las limitaciones que presentan estas situaciones tan complejas, ¿no? Pero bueno, lógicamente se ha mejorado mucho en los últimos años en lo que tiene que ver con capacitación y formación. Esto es una cuestión que no se puede negar, pero insisto, ¿no? Cada vez que uno se encuentra, uno puede observarlo con total frialdad desde el punto de vista de los protocolos y después son las personas las que tienen que llevarlo a la práctica cada uno de los procedimientos y se pueden cometer errores, pueden haber excesos y por eso activamos el sumario correspondiente tratando de
deslindar responsabilidades. Nosotros en este sentido lo dijimos siempre, ¿no? Vamos a estar apoyando, respaldando el accionar de la fuerza en la medida que se manejen dentro del marco de lo que establece la normativa, los protocolos, la ley y la Constitución, pero también lo hemos advertido, cuando se aparten de ese camino van a tener que responder no solamente desde el punto de vista administrativo, también desde el punto de vista de la justicia penal. Ok, Alfredo, entonces, mientras está ocurriendo la investigación de la fiscal, mientras está ocurriendo la investigación puertas adentro, el sumario administrativo interno de la policía, ustedes están esperando el informe final de la autopsia, ¿no? Sí, que estaba en veremos. Claro, hay un certificado expedido por el Servicio Médico Forense. Habla de un colapso cardiopulmonar de etiología en estudio, es decir, que hay estudios que están pendientes para poder determinar la causal de la muerte. Insisto, acá hay que estudiar por un lado cuál ha sido el accionar de los policías, ver quiénes son los que de alguna manera han sido parte de este accionar, y lo que va a tener que determinar la justicia es la relación que hay entre ese accionar y el deceso que se dio finalmente. Voy a dar un ejemplo. Hace pocas semanas a la policía en la ciudad de Corrientes le tocó actuar en un caso muy parecido. La diferencia fue que el sujeto estaba en su casa, la familia ya no lo podía contener, la policía se hizo presente, también el 107 se termina junto a la policía trasladándolo a la comisaría, donde finalmente fallece. Ahí no hubo ninguna clase de hecho violento, el accionar de la policía fue impecable. La familia estuvo acompañando en todo momento y pudo dar fe de esta situación, pero el desenlace en definitiva fue el mismo, porque tenía que ver justamente con la cuestión del consumo de sustancias y con todo lo que eso termina causando, el grado de exaltación y de euforia, y con lo que causa, digamos, y lo terminó causando lamentablemente también en ese caso. Entonces habrá que ver en lo que tiene que ver con el uso de los protocolos. Me consultaban más de un medio respecto del uso de las pistolas Taser. Me parece que es una discusión que tenemos que dar. Yo personalmente estoy a favor del uso de esta tecnología, seguramente un tema que lo vamos a tener que discutir entre todos, pero creo que el uso de esos dispositivos no letales no nos hubiese asegurado, no tenemos forma de decir que nos hubiese asegurado un resultado distinto, pero hubiese dado a la fuerza seguramente un elemento, una herramienta más para poder hacer frente a situaciones como esta. Y claro que no era el paragolpe de la camioneta, digamos que esa es la discusión que tenemos que dar, es decir, de darle en todo caso herramientas para actuar, para evitar este tipo de cuestiones que encima quedan filmadas y claro, obviamente que se magnifican y se toma la parte por el todo y todo eso, ¿no? Pero aunque no hubiese estado filmada, no es el proceder correcto. No, claro. Pero es cierto, lógicamente necesitamos que la policía cuente con las herramientas para hacer frente a situaciones como esta, porque, insisto, se trata de resguardar la integridad de la propia persona que está en la circunstancia, de los transeúntes que puedan pasar, porque acá se puede dar otras circunstancias. Si la policía buscaba la forma de esperar a los grupos especiales y en ese interín un tercero hubiese sido lesionado, también se hubiese hablado de que la policía no actuó. Entonces, a lo que voy es que son situaciones muy, muy complejas, y sin duda tenemos que hacer uso de todas las herramientas que hoy tenemos para hacer frente a contextos como los que se presentaron en Goya. Alfredo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Era Alfredo Vallejos, el ministro de Seguridad de la provincia de Goya. El tema del día, ¿no? Exacto. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Ayer terminó se llama Sax Festival en Mendoza, ¿no? Estuvo ahí una gran figura del jazz mundial, nacido en Cuba, se llama Paquito de Rivera. Ahí está, chau.